Informales. Bien, ya estamos en vivo también a través del Facebook Live. Dele me gusta y síganos por favor para poder acompañarnos. Ya estamos también con el doctor Rashid de Guardia, a quien lo voy a saludar y le voy a agradecer por supuesto por su tiempo y por los conceptos que vaya a vertir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Qué gusto. Buenos días para todos los radioescuchas. Bueno, usted nos contaba de que han pasado 11 años desde la última vez que le convocaron para conocer criterios suyos sobre un tema como este, con una connotación psicosocial y política. A ver, el tema es complejo porque abarca tres elementos. ¿Ya? El primero, que es la parte psicológica, la otra es la parte social y la otra es la parte política. Entonces sería psicosociopolítica. Y sí, esta mañana justamente en Red 1 me invitaron para hacer un análisis de lo que había pasado el día domingo, o sea, sobre todo el accionar de la gente. Uno de los elementos fundamentales es de que de la manera como se ha ido expresando la gente ante los diferentes eventos, ha sido una reacción de que se acabó el miedo. Hace 11 años atrás, cuando se me invitó la última vez para hablar sobre un tema de la misma naturaleza, psicosociopolítico, fue justamente para las elecciones del presidente Morales. ¿Escenario parecido? Un escenario muy, no parecido, sino un escenario con fenómeno social, ¿sí? Con un fenómeno social, donde el análisis era justamente la molestia profunda y fuerte de la población a los anteriores gobernantes. ¿Sí? Esa bronca concentrada de que nos llevaron durante casi 20 años en una democracia mal hecha, donde había mucha pelea, donde había mucho abuso, donde había mucha corrupción también. Y entonces la gente fue y votó con el hígado en ese momento y pues salió el presidente Evo Morales con esa histórica votación, ¿no es verdad? Y ahí hubo un fenómeno psicosocial y político. Entonces la gente tuvo un comportamiento a ese momento. Repercutivo. Correcto. Hoy día estamos casi con un elemento muy importante, casi similar a ese, en el contexto de fenómeno psicológico, pero un fenómeno psicológico social. ¿Sí? O sea, ¿cómo está reaccionando la gente? ¿Y por qué está reaccionando? Y eso es justamente lo que esta mañana hablábamos en un canal de televisión, donde decíamos justamente de que durante estos años ha habido una cultura del miedo. Y eso es lo que no han querido aceptar y no acepta, por supuesto, los seguidores del actual gobierno, doctor, de que vivimos en algo extremadamente democrático. Perdón, antes de que me cortes. Sí. Y no es así. ¿Por qué? Porque si tú agarras los 11 años y pones en una evaluación, no quiero que hablemos de los temas de sus logros o de sus no logros, sino vayamos a la reacción al control social. El control social ha sido muy caótico. Has tenido muchas revueltas con muertos, has tenido muchos desaparecidos, has tenido gente que ha sido exilada o se han autoexilado, tienes gente que está en la cárcel con temas que hace 8, 10 años atrás todavía no pueden ser resueltos. Y tienes ahora último un proceso que aparentemente debería ser algo de una cultura democrática, que es la elección de magistrados, que es un poder que tiene el pueblo. Sin embargo, por el mismo hecho del mal uso del poder, es que hemos llegado al punto donde no existe una credibilidad. ¿Por qué? Porque este librito que lo tengo acá, ¿sí?, que es la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, ha sido totalmente rebasado. Si tú agarras en el tema, cuando agarras de cómo se eligen a los magistrados, a los nuevos magistrados, existen algunas cláusulas que se pueden y que no se pueden hacer. Por ejemplo, te voy a dar un dato. Los magistrados
durante el tiempo eleccionario no pueden hacer campaña política, o sea, no pueden hacer campaña, ni ellos ni terceros por ellos. ¿Esto implica no presentarse? No. La campaña de salir a decir, por ejemplo, yo me voy a postular, yo me estoy postulando, estas son mis cualidades o mis características, acá está prohibido. Acá en este libro está prohibido. Estamos forzados a un voto desinformado. No, porque el único que tiene el poder para informar al pueblo es el tribunal electoral. Ya. Ellos tenían que hacer todo eso. Porque acá dice claramente... No podría haber la promoción si tú en lo primera haces, persona entonces. Correcto. Ni una tercera persona hacértelo. Si tú lo haces, te inhabilitan. Y hemos entrado... todo. Absolutamente que cada uno hacía su campaña. Doctor, permítame, le corto, no es mi intención, pero dígame. Me gustaría analizar el contexto y después finalizar asociando a los 11 años en qué cosas se le parecen a lo que usted venía mencionando para que tenga sentido la asociación que hace de antemano. A ver, nosotros decíamos que no se tiene derecho a la perpetuidad en el poder, no se tiene derecho. Y esto lo consagran distintas normas del país y los tratados internacionales. Otro elemento, no se puede desconocer la voluntad de la población, correcto, la voluntad popular, y aquí está soslayada en 2 oportunidades, ¿no? Dos referéndums se han soslayado con esto, y una serie de cosas que han venido como que ocurriendo. Además, ese fallo constitucional que viene pocos días antes de la elección, termina como que elevar la efervescencia y que llegue la gente molesta al momento de votar. Yo creo que hubiera sido totalmente diferente si las cosas hubieran sido en tiempos diferentes y en momentos diferentes. Porque hay una cosa que también hay que considerar. Sí. El momento que sale el fallo del Tribunal Constitucional, las personas que fallan son incompetentes para hacerlo, porque su mandato feneció en el mes de octubre. Hay una serie de elementos. Yo no entiendo, así, realmente no entiendo si el gobierno, o sea, el Poder Ejecutivo, tiene idea de lo que estaba pasando, o si lo han hecho adrede, o realmente no tienen meridiana idea de lo que hacen o de lo que va a pasar. Claro, la figura es forzada. O sea, totalmente forzada, pero es forzada ininteligentemente, que esa es la parte que más molesta. ¿Por qué? Porque te toman a vos, ciudadano, al ciudadano lo toman como si fuera estúpido. Así, yo puedo hacer lo que me da la gana, el tiempo que me da la gana y como me da la gana. Ahí empieza la reacción de la gente. Ahora, a eso quería ir. Nosotros enumeramos un montón de elementos que hacen que la gente llegue cargada al momento de votar. Ahora, a mí me llamaba la atención la profanación de la papeleta. Cuando en otro momento, por la lucha de la democracia, por la interacción de la democracia, esto era como una madurez, una fiesta democrática en cada votación, de pronto a la gente le falta el respeto. Usted dice, pierde el miedo, yo creo que falta respeto, y se comienza a instalar una especie como que de inicio de caos. Voy a tomar tus dos palabras. Respeto y miedo. ¿A quién respetas? Respetas a aquel que te trata bien, aquel que te considera, aquel que primero te ofrece el respeto. Pero si tú atemorizas a alguien, creas en la otra persona miedo, pero aparente respeto, pero es por temor. Pero esa persona que te tiene miedo es tu primer enemigo, porque apenas tú bajes la mano, te pierde el miedo y tienes lo que tienes. Te vence. Y lo que tenemos es de que, y justamente estamos en primavera, estamos en primavera. ¿Qué significa eso? Las hormonas están en el aire. Cuando tú cometes un elemento de ese tipo, tienes la reacción que has tenido este fin de semana. Hay un dato que, por ejemplo, yo esta mañana conversaba contigo antes de entrar al set de televisión. Y yo te decía, ¿te has dado cuenta quién ganó las elecciones? Era el morocho de WhatsApp, ¿lo ves? ¿Qué característica tiene el negro del WhatsApp? El pene, ¿correcto? Su miembro viril. Cuando tú estás manejando, por ejemplo, ¿cuál es el mayor insulto que puedes hacer a la distancia a alguien? Le sacas el dedo. O sea, es tu ira, tu bronca, tu carga de... O sea, la válvula escape. Tu válvula es, pero a virilidad, ¿no es verdad? Es una sensación de
de virilidad la cual expone. Bien. El día domingo, en gran cantidad de las papeletas, ese símbolo y el símbolo a través del famoso negro del WhatsApp se ha visto totalmente vigente. ¿Qué significa? O sea, el morocho del WhatsApp tuvo más presencia en papeleta que sí, más señor, votado. Sí, señor. ¿Por qué razón? Porque eso significa que es una carga subconsciente del elector de expresar su ira, su bronca, su rabia. Imagínate esto. Tú, para llevar la figurita del negro del WhatsApp al centro electoral, primero, lo has buscado en internet. Seguro. Segundo, lo has bajado. Tercero, Hay una lo logística. has impreso. Hay una logística Cuarto, de antemano, por lo has supuesto. recortado. Quinto, lo has escondido. Sexto, has ido a buscarte, qué sé yo, Carpicola o Y lo Diure. pegó. Séptimo, has llegado con las ganas al centro electoral y lo has hecho. Si tú te das cuenta, es todo un proceso. Que uno dice, bah, pero eso no, es un proceso que te está diciendo cuál es la carga emocional que tiene esa persona el momento que va a expresar eso. Yo veía ¿Cómo usted decodifica que se utilice a este elemento? justamente, porque estoy tan cabreado Ya. que mi forma más profunda es decirte que te cojan, carajo, porque no te aguanto, porque no quiero más de ti. No soporto más de ti. Y ahí se expresa una cosa más. Yo decía esta mañana, yo tengo 50 años. Yo he visto muchísimas elecciones, mi querido amigo. Muchísimas elecciones. He participado en muchísimas elecciones. Y una cosa que nunca he visto en ninguna parte del país ha sido una falta de autoridad. Por muy cabreados que estaban. Por ejemplo, llegaba el candidato X o el candidato Y, o llegaba el ministro, o llegaba el presidente. No era de gusto de las personas, lo chiflaban, Pero se mantenía la forma. Llegaba a la mesa y qué sé yo, el presidente Mesa le daba prioridad, señor fulano, señora fulana, vote, listo, hasta luego, buenos días, se acabó. Algo que me sorprendió ver, honestamente me sorprendió ver de sobremanera, fue lo que pasó con el ministro Romero. A la cola lo mandaron. El ministro Romero, primero, el ministro Romero es el ministro del Interior. Es el tipo al que hay que tenerle más miedo que a toditos. O sea, el jefe de la seguridad interna del país. Correcto. Él puede hacer muchas cosas, ¿no es verdad? Es igual que David Copperfield, es mago. Aparecen y desaparecen cosas. Entonces, el pueblo, la gente, le perdió el respeto. Yo no podía creer cuando veía las imágenes por televisión que lo obligaron al señor ministro a mandarlo a la cola como un ciudadano, que es correcto porque ese día todos somos iguales. Pero en mi lógica de ciudadano No había boliviano, precedente, ¿no? no había un precedente de decir, tal vez no me gusta el señor, tal vez me agrada el señor, tal vez es amigo mío, pero a su investidura siempre hay un respeto, ¿no es verdad? Pero esta vez, chao, o sea, no hubo eso. Es otro gesto de Es que se otro pierde. gesto. Y la gente... Aquí se pero pierde está- miedo o respeto. se pierde el miedo. Y en el momento en que tú pierdes el miedo, te das cuenta que nunca hubo respeto. Lo que ellos consideraban que era un respeto, era simplemente producto de un miedo. Hace 11 años. Usted dice que hace 11 años el tablero se reconfiguraba. Sí, señor. Y que había Y había una cier- bronca, había una ira, había una rabia contra el MNR, contra la UCS, el NFR, el MIR, o sea, todo ese cúmulo de... Lo que está pasando de- ahora se le parece desde el punto de vista de que se reconfigura el tablero. De fenómeno psicológico, sí. Es un fenómeno psicológico de rabia, de ira y de impotencia, sí. Similar. Es similar. Es el efecto, es el fenómeno psicológico, es similar. Las condiciones, el escenario y la participación es diferente. Pero el fenómeno es similar. Ya. ¿A qué va a derivar este fenómeno? Y yo decía esta mañana justamente que las chicas que estaban ahí en el set, cuando yo decía, desde el día martes que hubo el fallo, que se dio el fallo, a hoy que son 7 días, ocurre de que se ha formado un grupo, que es un grupo de mujeres, que son las... Cuña en Barete. Cuña y en resistencia femenina. Ok, ese cuña en Barete, yo tenía hasta esta mañana, en mi pobre lógica,
agarraba y decía, son 5,000 personas, son 5,000 mujeres que han logrado ser en 7 días. Esta mañana agarré y me dicen, doctor, no es así la cosa. Somos 100,000 mujeres. Ah, caramba. Ah, carajo. Ah, es grave. Ese es grabo. O sea, son 100 mujeres. O sea, yo Agarré y dije, o sea, 100,000 no son 3 gatos. No. Y 100,000 mujeres ocurre Ahí está, que... mire. Ahí tiene. Esto es lo ¿no? que pasaba anoche. Los grupos Cuña en Barete y Resistencia Femenina marcharon anoche en Ahora, Santa yo quiero Cruz. que las observes. La gran mayoría de estas damas, que realmente desde acá les mando un saludo como boliviano, de ver esa energía, esa fuerza, ese poder que tienen las mujeres. Por Dios, la mujer boliviana realmente es una de las mujeres más gloriosas y más fuertes de las Américas. Tenemos a las mujeres, a las gloriosas de la Coronilla. Cochabamba. Ah, cierto, ¿no? Tenemos a Doña Juana Zurduy, tenemos a estas mujeres que ahora están haciendo historia. Yo creo que es En este mucho lado más- del país, para no quedarnos sin Ajá. mencionar a las del Oriente, está también doña Elfi. Ana Barba, También. el Fiabrech. Mostraba una imagen del año 57 en la resistencia civil que hubo. Vamos a llegar después al tema histórico. Me parece que la presidencia del doctor Siles Suazo en aquel momento. Y nos acordamos también de doña Domitila, Domitila Chungara, Chungara. en su momento. su huelga Y cuando tengamos cae el en gobierno- cuenta que después tuvimos de presidenta, aunque sea interina, a la Lidia. señora Lidia Gayler. Sí, señor. Entonces, Bolivia tiene una fuerza y una fortaleza femenina política decisiva, impresionante e histórica. Y eso es muy importante para nuestra psique, o sea, para la parte Ahora, psicológica del nosotros boliviano. decíamos de que hay una autoconvocatoria de la población Sí. para desde la semana pasada previa a la elección. Sí, señor. Y lo vemos que también ahora. Hay una autoconvocatoria. Sí, porque no hay líderes. Huérfana de líderes. Totalmente. Y aquí y acá en este espacio quiero hacer una mención, porque regidor, la anterior semana estuve en las primeras marchas, y el tema era que el pueblo pedía a gritos, exigía a gritos la presencia del gobernador, exigía a gritos la presencia del alcalde y exigía la presencia del comité cívico. Y lo peor de todo fue que ninguno de los tres apareció, ni siquiera para decir, tengan ustedes buenas noches, con su permiso, no voy a hablar nada hasta tener las fichas más claras. No hubo uno. En ese momento, ¿cuál fue la traducción del pueblo? ¿Cuál fue la traducción de la gente? Estos son traidores. Estos nos han traicionado. Estos se han burlado de nosotros. Nosotros los hemos llevado acá para que nos defiendan. En esta reconfiguración, Sí, señor. ¿usted cree Porque- que la factura va al gobierno y también a los líderes locales? Sí, señor. ¿Por qué razón? Porque si tú te das cuenta, el día domingo, dentro de que aparte que el negro del WhatsApp ganó las elecciones en Santa Cruz de la Sierra, seguido por la señorita Naité Flores, parece que es. Sí. Y después estaba Ilecho. Goku, y después estaba Petardo, es una lista, Sí, ¿no es sí, verdad?, sí. de candidatos que han ganado. Había muchas papeletas, muchísimas papeletas, sobre todo en la papeleta de orden departamental, donde el insulto era para el prefecto, para el comité cívico y para el alcalde. El insulto era para ellos. Incluso me parece que no están de acuerdo con la Asamblea de la Cruceñidad que pretende definir el día del paro. Sí, sí. Es decir, esto no es un paro y se acabó, esto tiene que ser una resistencia de Esta es largo una aliento. Y eso tiene que tomar en cuenta de que no es un pedido de don Juan Pérez o de don Carlos Alice, de pedir de que por favor que exista esto. No, es el pueblo clamoroso de más de 100,000 mujeres y de más de 300 o 400,000 ciudadanos que estamos presentes, exigiéndole que saquen esto, porque no pueden mellar tus derechos, no pueden pisotear tus derechos. Es más, en estos días he escuchado con mucha fuerza el tema de que con esta postura el pueblo le está pidiendo al presidente Morales un referéndum revocatorio de mandato, que por lo que estoy investigando el día de ayer, Difícil, justa-
Difícil que lo haga. Con la popularidad y credibilidad decreciente, Sí, pero con esta otra por derrota. supuesto, pero es ahí donde entra la presión social, ¿no es verdad? Es como los actores sociales actuales muevan sus fichas. Por ejemplo, Pero sí o sí se depende. Legalmente, Sí, sí o sí se depende de la oposición, Ajá. que usted la ha calificado como es que a ver, traidora. la oposición, a ver, vamos a hacer este juego mental. Los que supuestamente son nuestros defensores, que vendría a ser la oposición, no existen. No se existen. oponen a nada. No se oponen a nada. ¿Ya? O sea, ni en su casa se deben oponer. Es un problema serio para ellos. Seguro. Entonces, ¿qué ocurre? Que los que están actualmente ejerciendo el poder de manejar esto, que ocurre que no hay cabeza clara. Pues no puedes identificar Juan Pérez, Perico de los Palotes, Andrea, Gabriel. No hay nadie. Son todos, o sea, es una masa. Y cuando existe una masa de ese tipo, las cosas se desbordan. Y cuando se desbordan, solamente tienes dos vías para frenar. O a través del exceso de violencia, Represión. o a través del exceso de violencia. No hay más. O sea, O te comienza pones violento, a o configurarse te un pones escenario violento. de caos, entonces. Y ese es mi temor. Ahora, de que el gobierno, la forma en cómo se maneja, va a terminar haciendo eso, y eso es grave. es entonces el desafío de esta masa. Eso es lo que se yo veo en mi convoca, análisis, ¿no? es mutar. De ser una masa facebookera que ya se va congregando. Bien, acabas de tocar un tema que quiero tocarlo, mi querido George. A ver, Cuando tú dices esa masa facebookera, así lo tildan las personas que no tienen idea con quiénes te estás metiendo. No te estoy criticando, pero me gusta que hayas usado ese término, ¿ya? porque quiero aclarar una cosa. Esa masa facebookera, twittera, instagramera y whatsappera, ocurre que se llaman millennials. Es un grupo humano, es una sociedad nueva. Son gente menores de 35 Sí. años, de 32 años, que pueden resolver el mundo desde sus teléfonos celulares, desde sus tablets. La idea... ¿Y cómo se hace para trascender del teléfono y el teclado a Así. una acción política? Porque estamos viendo de que esta masa facebookera A ver, hoy tiene poder de convocatoria por Dios, y ¿cómo capacidad de movilización. ¿Cómo crees que todo el mundo ha ido Ok, a la plaza? pero esto no hace que se dispute políticamente una elección. Ah. O sea, ¿cómo trasciende de ser una masa facebookera que tiene capacidad de movilización a una estructura política partidaria que No tiene. dispute No, en este momento, en una a ver, elección? en este momento, el que maneje X, Y o Z, ¿Ya? que puede estar dentro del país o puede estar fuera del país, es el que puede manejar la situación. Y te voy a explicar una cosa. En el año 1952, el candidato a la presidencia nunca estuvo presente. Víctor Paz Estenssoro nunca hizo campaña en ese momento. Él vino desde la Argentina, desde el exilio. A tomar poder. A tomar poder, maestro. Te hago una pregunta. ¿Acaso lo mismo no puede suceder ahora? Es que la historia Puede en este pasar y país, con más mi facilidad. hermano, es más cíclica que tambor de fiesta. ¿Y de dónde pueden estar haciendo? No tengo idea. No tengo idea. Pero Bueno. tienes como 100 o 1000 personas que están allá afuera. El No enorme tengo idea. desafío entonces de A mí esta no me masa es estructurarse para Sí. disputarle Ahora, a través de una elección. ¿qué es lo que en este momento está pidiendo? El referéndum revocatorio es algo que puede pedir la masa, sí. ¿La puede llenar la Bien. masa? Sí. ¿Puede obligar a sus líderes a que asuman esa responsabilidad? Sí. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Este es el momento de aquellas personas que están en la oposición o en el mismo gobierno, pues sería una estrategia Claro. demasiado inteligente, pero no creo que tengan tanto eso. ¿No les da tanto mérito? No les doy mérito. Honestamente no les doy mérito. ¿Y en qué momento dejo de darles el mérito? Yo soy un hombre de salud y no les doy mérito el momento que muchachos bravucones amenazan a gente médica, a gente que nos ha costado estudiar con chicote. O sea, parémosla. Sí, es perder los O sea, estribos. No, ahí no va. Entonces, pensar de que ellos, como una jugada
supremamente inteligente podrían convocar a esto, no lo van a hacer. Entonces, obligación de quién es el llenar libros, el hacer libros. De esos diputados, senadores o qué sé yo que se llaman de la oposición, ellos pueden hacer porque ellos tienen que llevar eso. No lo puedo hacer ni yo, ni tú, ni puede hacerlo absolutamente nadie que está presente acá. No lo podemos hacer, pero sí podemos llenarlos. Ah, ojo, el tema es que para eso se necesita que la gente haga la presión respectiva. Estamos bajo ley, la ley nos ampara. Bueno, o sea, sí, pero la cultura de presión, la ley que creemos que todavía pero la nos cultura ampara. de la presión muchas veces estuvo por encima de la ley. Doctor Rachid, le quiero agradecer muchísimo. Te agradezco a su ti. tiempo, sus criterios, será hasta en otra oportunidad. Es muy Para interesante. servirte siempre. Un gusto. Un gusto.